Y en nuestro estudio de cómo analizar esas fuerzas que se están aplicando sobre un mismo objeto y cómo encontrar esa composición, esa fuerza resultante, nuestro último caso sería cuando esas fuerzas que se están aplicando no son ni paralelas en la misma dirección, ni son perpendiculares, sino que forman un ángulo entre ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación. Sobre esta caja, recuerden que para nuestro estudio aquí en este caso y para que entendamos lo que es fuerza resultante, estamos trabajando con las fuerzas que yo tengo ahí como si se estuvieran aplicando sobre el objeto. Bajo un estudio, digamos, dinámico más completo, deberíamos incluir las otras fuerzas que ya sabemos que existen, como el peso, la normal, si hubiera fuerza de fricción. Bueno, pero en este caso, como la idea es que entendamos cómo se constituyen o cómo se calculan esas fuerzas resultantes, pues trabajamos únicamente con las que estamos allí como sobresaliendo, con las que estamos resaltando. ¿Listo? Estamos diciendo que sobre esta caja se está aplicando una fuerza de 4 newtons en dirección paralela al eje X y otra fuerza de 6 newtons en una diagonal que forma un ángulo de 20 grados con la otra fuerza que es de 4 newtons. ¿Listo? Entonces no podríamos ni sumarlas directamente, no podemos aplicar teorema de Pitágoras porque el triángulo que se formaría no sería un triángulo rectángulo, el ángulo que se está formando allí es de 20 grados, entonces tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar, bueno, primero encontremos la dirección y el sentido, que también lo podemos encontrar de manera gráfica, como hicimos en el caso anterior, y aplicando la regla del paralelogramo. ¿Cómo es la regla del paralelogramo? Simplemente vamos a hacer la proyección de esos dos vectores en los lados que faltan para completar el paralelogramo de esta manera. Entonces la proyección de este la vamos a hacer arriba. Entonces este 4 es como si lo trasladáramos aquí y la proyección de este otro la hacemos aquí. Y fíjense que se nos forma allí como una especie de rombito, es el paralelogramo. ¿Cómo encontramos el vector resultante? Simplemente vamos a unir la intersección entre los dos vectores por el extremo del paralelogramo que formamos con las proyecciones. Y este sería la fuerza resultante. Entonces tendría una dirección que está dada por la dirección hacia la cual apunta la flecha, y el sentido sería hacia arriba en esa diagonal donde está apuntando la flechita. Entonces eso sería de manera gráfica para encontrar la dirección y el sentido. Fíjense que el resultado de esa fuerza, de esas dos fuerzas, al sustituirlo por una que sería la fuerza resultante, no es ni completamente en esta dirección, no es completamente en esta dirección, sino es precisamente la resultante de la interacción de las dos fuerzas con una dirección nueva. Y fíjense que es una magnitud que no concuerda ni con esta, sino que la vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a determinar esa magnitud? Es decir, el valor de la fuerza. Acuérdense que la magnitud, cuando hablamos de magnitud, estamos hablando del valor. Y toda fuerza tiene magnitud, que es el valor, dirección, sentido, que es la unidad en la que trabajamos, que normalmente cuando hablamos de fuerzas es newton. Bien, para calcularla vamos a trabajar algo que ustedes trabajaron en trigonometría, que es el teorema del coseno. Entonces vamos a llamar a este F1 para hacerlo más general, y ahorita lo trabajamos con estos valores. Esta sería F2, que sería esta misma, y la fuerza resultante. Entonces, el teorema del coseno nos dice que para encontrar la fuerza resultante al cuadrado sería igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Un poquitico, hasta ahí vemos un poquitico parecido a Pitágoras, pero se debe hacer menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo que forman entre dichas fuerzas, digamos, llamémoslo teta. Podría ser cualquier letra griega de esas que utilizamos para denotar los ángulos. Ya en este caso pues es 20 grados, que es el valor que nos están dando. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a reemplazar de dónde sale todo esto. Esto es teorema del coseno aplicado
en este caso a la física, aplicado en este caso específicamente a calcular la fuerza resultante entre dos fuerzas que no son ni paralelas ni perpendiculares, aplicamos esa teoría. Entonces vamos a ver que de pronto se ve un poquito allí difícil, pero vamos a ver que es muy sencillo. ¿Listo? Entonces fuerza resultante al cuadrado va a ser, vamos a reemplazarlo por nuestros valores, ¿listo? En nuestro caso, F1 sería 4 newtons y nos dice que lo elevemos al cuadrado. Listo. Más F2, que para nuestro caso, si quieren lo sacamos aquí, F1 en nuestro caso es 4 newtons y F2 en nuestro caso son 6 newtons. Y nuestro teta, que es el ángulo, serían 20 grados. F2 al cuadrado, ¿cierto? Menos, pues estamos simplemente reemplazar, es seguir la fórmula e ir colocando nuestros valores, los valores de nuestro ejemplo o de la situación que vayamos a resolver. 2 de la fórmula, F1 nuevamente, 4 newtons, pero esta vez fíjense que no va al cuadrado, va simplemente F2, 6 newtons, coseno de teta, pero en nuestro caso teta, que es el ángulo que forman las dos fuerzas, es 20 grados. Y de ahí para adelante, pues simplemente es aritmética, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 4 al cuadrado, 16 newton cuadrado, más 6 al cuadrado, 36 newton al cuadrado, menos, vamos a hacer en la calculadora. Entonces vamos a hacer la operación que está allí indicada. Dice 2 por 4 por 6 por cos. Aquí vamos a buscar en nuestra calculadora científica la función coseno, que está representada por la abreviatura cos, y digitamos el ángulo, que en este caso es 20 grados. Entonces lo podemos hacer todo de una sola operación. Entonces 2 por 4 por 6 por cos de 20 igual, y eso nos dio 45.10. Newton por newton nos da newton al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos acá 16, vamos a ir haciendo aquí, si se alcanzan a ver, más 36, 16 más 36 menos 45.10, menos 45.10 nos da 6.9 newton cuadrado. Pero recordemos que nosotros no queremos hallar la fuerza resultante al cuadrado, sino solamente la fuerza resultante. Entonces al final debemos sacar raíz cuadrada tanto a un lado como al otro. Nos quedaría, entonces tendríamos que sacar la raíz cuadrada de dicha respuesta, nos da 2,62. 2,62 newton cuadrado con raíz de A. Eso quiere decir que estas dos fuerzas, la fuerza de 6 newton y de 4 newtons, podrían ser reemplazadas por una fuerza de 2,62 newton en la dirección y el sentido que nos está mostrando el vector verde. ¿No, chicos? Entonces, como nos damos cuenta, esto es una aplicación de algo que vimos en trigonometría. Entonces, algo maravilloso de la física es que todas esas cosas que analizamos, que pensamos y que describimos en los fenómenos, se pueden matematizar. Y es ahí cuando empezamos a hacer uso de todas esas herramientas que tenemos de las matemáticas. Entonces, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, en el caso anterior, y en este caso el teorema de coseno. Espero que haya sido muy claro, que hayan entendido todo. Muy bien. Chao.